Hola amigos, soy Fray Nelson Medina y este es nuestro Momento Cultural número 25. En los últimos programas hemos estado comentando sobre la transición de la Edad Media a la Edad Moderna y hemos hablado sobre cómo muchas de las ideas políticas básicas, de esas que todo el mundo tiene, de esas que nadie discute, tuvieron un origen en el espacio y en el tiempo. Y ese origen muchas veces conecta con esta etapa tan interesante de transición de la que estamos hablando. Nuestro programa de hoy está dirigido a unos acontecimientos que vinieron a cambiar completamente el panorama, pero después de una larga gestación. Me estoy refiriendo a la Revolución Francesa. Lo que vamos a hacer es mirar primero una cronología de la Revolución Francesa, porque vamos a encontrar que son por lo menos 10, 11 años en donde hay numerosos cambios. De hecho, el sentido original de la palabra revolución es algo que cambia completamente, es algo que da la vuelta, como cuando tienes, qué sé yo, un tapete, por ejemplo, y le das completamente la vuelta. Es algo así lo que significa revolución. Entonces, vamos a ver una cronología que va a cubrir cerca de unos 11 años y luego hablaremos un poco de cuáles son las repercusiones desde el punto de vista de las ideas con respecto a la sociedad y con respecto a la política. Debemos partir de la base de que el siglo XVIII es un siglo económicamente muy complejo para Francia, muy complejo. Y es complejo por muchas razones. Aquí entra la crisis en la agricultura, aquí entran problemas de cosechas perdidas, aquí entran los gastos públicos y sobre todo eso es lo que va a exacerbar los ánimos. Que en tiempos de escasez, los gastos públicos, los gastos del rey, los gastos de la corona, parece que no se miden. Había una parte de verdad en eso. Quizás hay exageraciones, pero había una parte de verdad. Y el descontento económico es el que va a disparar la animadversión contra quienes entonces tenían el gobierno. ¿De qué estamos hablando en cuanto a ese descontento? Pues vayámonos al año 1788. En junio de 1788, en Grenoble, allá en Francia, se presenta una protesta masiva, un levantamiento. Y cuando llega la policía a poner orden, pues son recibidos con golpes, les arrojan piedras, les arrojan tejas. Y por eso se conoce a esa manifestación de junio de 1788 en Grenoble como la Jornada de las Tejas. Básicamente se trata de un sector muy amplio de la población que siente que está dando mucho y está recibiendo poco. Sienten que tienen su propia opinión, pero que su voz no importa. Ahí empieza la presión. Y entonces está el deseo de hacer una asamblea. Lo primero que quiere esta masa descontenta es ser escuchados. En aquella época, como lo mencionamos de pasada en otro programa, la sociedad francesa tenía tres clases sociales bien definidas, pero ellos no utilizaban la palabra clases. Ellos hablaban de los estados. Un estado era la nobleza, que en porcentaje no era mucho, pero que en número de personas era bastante. Otro estado era el clero, que a su vez se dividía en clero alto y clero bajo. Las condiciones del clero eran muy desiguales en el sentido de que algunas personas de iglesia tenían grandes comodidades, otras en cambio prácticamente pasaban hambre. Pero lo que sí parecía seguro es que
pertenecer a la iglesia, ser clérigo o monje o monja, de alguna manera garantizaba un cierto sustento. Entonces está la nobleza, está el clero y luego está el pueblo. Pero dentro de ese pueblo, no se nos olvide lo que hemos dicho en otros programas, había dos vectores, había dos fuerzas, dos puntas de lanza que estaban tratando de surgir. Una burguesía, es decir, gente que se miraba a sí misma como miembros ante todo de la ciudad y por consiguiente desconectados de todo sistema feudal y desconectados de la monarquía. Entonces hay una burguesía y luego hay dentro de esa misma burguesía hay un factor adicional en aquellos que valoran cada vez más el conocimiento. Son los intelectuales. Hablábamos en nuestro programa anterior de la Ilustración y aunque no todos tuvieron el brillo de los grandes genios de la Ilustración, pues sí que había un movimiento más o menos difundido. Podríamos hablar como de una red de gente que se conocía. Y esas personas que se conocían, esas personas que asistían a reuniones en clubes, en hoteles, en casas particulares, esas personas cada vez más van tomando conciencia de clase. Entonces tienes nobleza y clero, y luego tienes el tercer estado gigantesco, que es el pueblo. Pero dentro del pueblo, estas dos fuerzas que van subiendo, la burguesía y los intelectuales. Muchos de los intelectuales, o la gran mayoría, burgueses. No necesariamente había unanimidad entre esa burguesía y los intelectuales. De hecho, dentro de los mismos intelectuales había distintas tendencias. Uno se puede dar cuenta que el pensamiento, por decir algo, el pensamiento de un Rousseau no era el mismo pensamiento de un Hume. Hay una obra que tuve ocasión de leer sobre la extraña amistad entre David Hume y Juan Jacobo Rousseau y cómo comparten muchas ideas sobre el cambio que hay que dar, sobre la necesidad de dejar atrás el antiguo régimen, pero luego entre ellos no están de acuerdo. Entonces no hay unanimidad, pero sí hay descontento. Y en la medida en que hay un descontento generalizado, hay una oportunidad para cambio. Lleguemos, por favor, al año 1789. El 30 de abril del 89 se realiza la creación de lo que se llamó primero el Club Bretón. Después se llamó la Sociedad de Amigos de la Constitución, en Versalles. Y después se convirtió en el Club de los Jacobinos. Los jacobinos van a tener un gran protagonismo durante todo este periodo, estos 10 años que vamos a revisar. Entonces, son los amigos de la Constitución. La importancia de las constituciones, y tengo que hablar en plural porque fueron muchas durante estos años, la importancia de las constituciones no se debe menospreciar. Fue realmente todo un fenómeno. Podemos decir que lo que estaba sucediendo en Francia era una sociedad haciendo experimentos sobre sí misma. Tú piensas en una persona que está enferma y que empieza a tomar todo tipo de remedios para ver qué le funciona finalmente. Creo que es una buena imagen de lo que estaba sucediendo en la sociedad francesa. Por otro lado, la Europa de ese tiempo era una Europa de reyes y de reinos. Y por consiguiente, cuando empiezan estas revueltas en Francia, los otros reinos están muy atentos porque saben que el surgimiento de una burguesía y el surgimiento de un régimen constitucional no va a dejar intactas a las monarquías que rodean, muy particularmente una muy fuerte monarquía en Austria. Eso no se puede olvidar. Ahí había muchos intereses en Austria. Ellos sabían que si su vecina, prácticamente vecina, Francia, iba a dar ese vuelco,
los ecos de esos movimientos revolucionarios y de tipo republicano llegarían tarde o temprano como llegaron a las demás casas reales de Europa. Entonces, en abril del 89 surge la Sociedad de Amigos de la Constitución. El 5 de mayo se da apertura a lo que se llamó los Estados Generales. Todavía el rey, que era Luis XVI, estaba gobernando. Luis XVI admite los Estados Generales. ¿Qué significa Estados Generales? Significa una gran reunión en la que todo el mundo va a tener la palabra. Todos van a poder hablar. Es, digamos, como una concesión que el rey da en ese momento para que sea escuchada la voz de toda Francia y no únicamente, como era la costumbre, la voz de la corte o la voz de los nobles. Entonces, en mayo se abren los Estados Generales. Ellos se reúnen en un hotel en París. Eso fue el 5 de mayo de 1789. El 17 de junio, los miembros del tercer estado se constituyen en Asamblea Nacional. Aquí ya surge el primer movimiento claramente hostil hacia la nobleza y el clero. Podemos decir que si en mayo la reunión de los Estados Generales le dio verdadera conciencia de clase al pueblo como masa, como grupo, pues ellos ahora van a empezar a actuar como grupo. Por supuesto, esto tiene líderes y esto tiene intereses. Decíamos antes que la burguesía, los intelectuales, querían surgir, querían una tajada de poder. Y todos los grandes nombres que van a aparecer en la Revolución Francesa, entre los cuales el que más se recuerda, por supuesto, es el de Maximilien Robespierre. Todos estos nombres son de personas con mucho estudio, con una idea muy clara de sociedad que van a querer imponer. Entonces, el 17 de junio ya se establece la Asamblea Nacional. Y en esa Asamblea Nacional, fíjate el nombre, nacional, pero en esa asamblea se ha excluido al clero y se ha excluido a la nobleza. Podemos decir que ya el movimiento revolucionario está ganando impulso. Se puede pensar en la proverbial bola de nieve que va cayendo y va aumentando en su peso y en su capacidad de impacto. El 20 de junio, pocos días después entonces de la Asamblea Nacional, viene un famoso juramento que se conoce como el juramento del juego de la pelota. ¿Qué tal esos nombres? Y básicamente los diputados de la Asamblea Nacional, que todos pertenecían al tercer estado y por consiguiente no eran ni nobleza ni clero, juran que no se van a detener hasta que Francia tenga una constitución. Pero no seamos ingenuos, una constitución no es organicemos lo que hay. Una constitución significa planeemos lo que viene. Eso es lo que significa. Vamos a hacer otra Francia. Eso está ya en ciernes. El 28 de junio, Luis XVI reconoce la Asamblea Nacional. El 9 de julio, entonces, como en un intento de reconciliación, entran algunos diputados tanto del clero como de la nobleza. Fíjate que la iniciativa había sido del tercer estado, es decir, del pueblo, obviamente capitaneado por la burguesía y por los intelectuales. Pero en el 9 de julio se intenta hacer una especie de reconciliación de los tres estados a través de una Asamblea Nacional Constituyente en la que va a estar tanto la nobleza como el clero. El 14 de julio, esa es la fecha que todos recordamos como fecha patria, fecha de fiesta patria en Francia. El 14 de julio de 1789 se da la famosa toma de la Bastilla. No es que la Bastilla como tal representara un acceso directo al poder, esto hay que tenerlo claro. Más bien lo que esto significa es que ese lugar emblemático, que fue prisión durante mucho tiempo y que representaba ante todo el poder del rey para castigar, lo diríamos en lenguaje nuestro, el poder judicial en manos del rey, queda destruido. En otra ocasión podremos hablar tal vez
de la famosa teoría de Montesquieu sobre la división de los poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial. Fíjate cómo lo que está sucediendo con la Asamblea Nacional Constituyente es que se le está diciendo al rey, nosotros vamos a hacer las leyes. Que dicho de otra manera es, usted no tiene poder legislativo, por lo menos no lo tiene por sí mismo. Va a quedar derecho a veto y algunas cosas. Pero el poder legislativo se le arranca al rey con la Asamblea Nacional Constituyente. La toma de la Bastilla, aunque es sobre todo un acto simbólico, 14 de julio de 1789, es como decirle al rey, el poder judicial sale de sus manos. Nosotros somos los que hemos de determinar quién merece castigo. El 4 de agosto viene el decreto de la abolición, esto es muy importante, el decreto de abolición de los privilegios de la nobleza y el clero. Fíjate cómo realmente es un año tormentoso, porque primero hubo una asamblea nacional, que era solo del tercer estado, sin nobleza ni clero. Luego, a comienzos de julio, bueno, espérate, sí vamos a recibir a la nobleza y el clero, pero luego, el 26 de agosto, el 4 de agosto, entonces, no, se le quita todo privilegio a la nobleza y el clero. Es decir, ustedes siguen siendo miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, pueden seguir siendo miembros, pero son miembros como todos los demás. Podríamos decir, es la concreción de aquellos ideales que pues son los propios de la Revolución Francesa. Aquí en este caso, el ideal de la igualdad. Aquí vamos a ser iguales. Por supuesto, cuando se quitan los derechos de la nobleza, todavía no se quitan los derechos del rey. El rey sigue siendo rey, pero pues cualquiera se da cuenta hacia dónde va este proceso. El 26 de agosto la Asamblea Nacional proclama los derechos del hombre y del ciudadano. Es la famosa declaración que luego hombres como Antonio Nariño, al otro lado del Atlántico, van a traducir al castellano y van a utilizarlo como argumento dentro de los procesos de independencia en América. El 5 y el 6 de octubre se realiza la marcha sobre Versalles, que hay que destacarla entre otras razones porque fue promovida fundamentalmente por mujeres. Y es ahí donde se hace visible en el corazón del gobierno lo que ha dado comienzo a todo este proceso. Hay hambre. Aquellas mujeres que hacen la marcha sobre Versalles, pues lo que están diciendo fundamentalmente es, en este sistema nos estamos muriendo de hambre. La familia real se ve obligada entonces a abandonar Versalles y entran a vivir, que no va a ser por demasiado tiempo, en un nuevo lugar que se conoce como el Palacio de las Tullerías. El 19 de octubre, la Sociedad de Amigos de la Constitución se instalan en lo que había sido un antiguo convento de dominicos, el convento de Saint-Jacques. Saint-Jacques es San Jacobo, o sea, Santiago, decimos nosotros en español. Y por eso a estos se les conoció como los jacobinos. Jacobo o Jacob es el nombre de dos apóstoles de Cristo. Saint-Jacques se dice en francés. Entonces, los jacobinos son los que toman ese nombre porque toman como sede principal lo que había sido ese convento de los dominicos. El proceso ya sigue acelerándose, de manera que el día 2 de noviembre se presenta la nacionalización de los bienes del clero católico. Si aquí todos somos iguales, la tierra es para todos. Obviamente, detrás de este lenguaje muchas veces de ideales, pues también aparecen muchos intereses particulares. No se nos olvide que una parte importante de la economía francesa tenía que ver con monasterios. No se nos olvide que la Universidad de París, la universidad más famosa de toda la Edad Media, pues estuvo vinculada desde siempre a la arquidiócesis de París y estuvo vinculada también al nacimiento de las órdenes llamadas mendicantes, es decir, ante todo los franciscanos y nosotros los dominicos. Entonces, lo mismo que luego se replicaría más o menos un siglo después en América, con los distintos
mandatos o decretos de expropiación de bienes de la iglesia, pues hay de todo en eso. Hay una argumentación, claro que la hay, pero detrás de esa argumentación pues también hay muchos intereses. Entonces, el 2 de noviembre se nacionalizan los bienes del clero católico. Bueno, en el año 1790, ¿qué encontramos? Observemos que hasta este momento el rey sigue funcionando. El rey sigue siendo rey. Pero al mismo tiempo, pues ya vemos que su poder legislativo y su poder judicial están completamente comprometidos, por no decir agrietados y perdidos. El 27 de abril se funda en París la Sociedad de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, más conocida como el Club de los Cordeleros. Estas sociedades o clubes, estas sociedades van a tener mucha importancia porque los líderes de los movimientos sociales, antes de hacerse oír en las plazas públicas, necesitan ganar una cierta respetabilidad y una cierta escucha en esos espacios. Entonces, esta es una característica muy interesante de la Revolución Francesa que creo que no se replica de esa misma forma en ningún otro movimiento. Y es cómo se va dando un proceso que es a la vez académico, intelectual, por un lado, y un proceso político-social, por otro lado. Son historias que son bastante paralelas. Y por eso los líderes de la revolución van a ser también personas que escriben, que discuten, que piensan, que entran en debate. La Revolución Francesa es un fenómeno realmente único porque tiene de discusión académica y tiene de brutalidad, tiene de crueldad. Pero sigamos, por favor. El 12 de junio, la Asamblea, que sigue funcionando, en la práctica es como un parlamento, es como un congreso, esa Asamblea vota a favor de la Constitución Civil del Clero. Es decir, primero era que el clero fue recibido como diputado dentro de la asamblea. Después, eres recibido como diputado, pero tu voz es la misma que cualquier otra voz y tu voto es el mismo que cualquier otro voto. Después, los bienes tuyos ya no son tuyos. Y después, tú verás si quieres seguir siendo clero, pero tienes que jurar fidelidad a nosotros. Más o menos lo mismo que uno se encuentra, guardadas las proporciones, con la China actual, con lo que hace China con respecto a la Iglesia Católica. Es la misma idea. Entonces, esta Constitución Civil del Clero básicamente lo que está diciendo es, tú eres primero francés, luego verás si eres católico, protestante o verás qué eres, pero eres ante todo francés. Así como en China, repito, eres ante todo chino. Y desde tu ser de chino, vamos a ver qué te autorizamos en cuanto a la religión que dices que tienes. Así funciona esto. El 21 de octubre de 1790 se aprueba lo que será la bandera de Francia, azul, blanca y roja. En 1791, el 10 de marzo, el Papa de entonces, que es el Papa Pío VI, condena la Constitución Civil del Clero. No podía ser de otro modo. La Constitución Civil del Clero sirvió para una gran cantidad de abusos. Por ejemplo, sacerdotes que llevaban mucho tiempo ejerciendo de una manera admirable su ministerio pastoral eran quitados sumariamente y entregadas esas parroquias muchas veces a sacerdotes mucho más jóvenes, pero de los cuales el gobierno tenía plena confianza. Es más o menos ese el sistema. La idea es que cualquier voz disidente debe ser silenciada. Y como voces bastante fuertes en esa sociedad y en muchas otras son las voces de los sacerdotes, pues hay que amordazar al sacerdote. El que no esté con nosotros debe ser silenciado. Que se quede sin parroquia, que se quede sin auditorio, que su voz desaparezca. Los abusos, incluso la persecución ya física, empieza a darse contra algunos miembros del clero. El 20 de julio de 1791, los miembros de la familia real intentan huir del país. Ya es demasiado claro lo que está sucediendo, pero los detienen en una población que se llama Varennes,
los detienen el 22 de junio y son devueltos a París. A partir de este momento, 22 de junio de 1791, lo que era la familia real pasa a ser realmente un grupo de prisioneros. Pero todavía supuestamente existe un rey. El 16 de julio se crea en París la Sociedad de Amigos de la Constitución. ¿Ya había una Sociedad de Amigos de la Constitución? Sí, pero estos se renombran como Sociedad de Amigos de la Constitución deslindándose de los jacobinos. La característica de esta Sociedad de Amigos de la Constitución, refundada en 1791, es que para ellos sí es posible la monarquía. Ellos aspiran a una monarquía constitucional. Yo creo que este es un buen momento para contar cuáles eran las ideas políticas que estaban en disputa. Mira, monarquía absoluta, en la que pues ya nadie creía. Monarquía constitucional. Esas dos posibilidades había. Esta Sociedad de Amigos de la Constitución de 1791 quería optar por una especie de solución intermedia. Sigamos con un rey, pero un rey que tenga que someterse a una constitución, que no tenga autoridad para decir lo que dijo Luis XIV. El Estado soy yo. Ese lenguaje jamás podrá volver a oírse en Francia. Entonces, monarquía constitucional. Hay dos modelos de monarquía, absoluta y constitucional. Y luego, con respecto a las otras propuestas, las propuestas propiamente republicanas, pues te vas a encontrar con que hay propuestas de voto para todos los varones. Algunas mujeres protestan frente a esa propuesta y dicen, no, el voto tiene que ser para todos, hombres y mujeres. Y luego hay otro tipo de democracia, que es la democracia según censo, una especie de democracia cualificada. Es un tema muy interesante que periódicamente se vuelve a discutir en el mundo. Uno de los que habló sobre este tema de una democracia cualificada fue Thomas Jefferson, que conocía muy bien todos estos fenómenos y que por supuesto es contemporáneo de todas estas discusiones. Jefferson se daba cuenta que el darle exactamente el mismo valor de voto a todas las personas se presta para la demagogia, se presta para la manipulación de las masas y se presta para que lleguen al poder no quienes tienen más capacidades, sino quienes tienen más fuerza de persuasión. Entonces, en Francia, en medio de este caldero hirviente, lo que se encuentra es la posibilidad de una monarquía constitucional, la posibilidad de una democracia, llamémosla universal, la posibilidad de una democracia según censo o democracia cualificada. Esas son las ideas que van a discutir unas con otras. Por lo pronto, el 16 de julio de 1791, pues entonces se crea la Sociedad de Amigos de la Constitución y esa sociedad restablece al rey en su ejercicio, pero Francia como monarquía constitucional. Bueno, eso no duró mucho. Resulta que sí se establece, en una reunión de septiembre, se establece la monarquía constitucional, pero teniendo en cuenta que esa monarquía no tiene ningún poder legislativo. Digamos, se oficializa que las leyes las hacemos nosotros, la Asamblea Legislativa. En septiembre se establece que tiene que haber una Asamblea Legislativa, el rey no tiene capacidad de legislar. Podríamos decir que en la práctica el rey en ese momento sería algo así como el Poder Ejecutivo, porque Poder Judicial tampoco va a tener. Va a ser como el Poder Ejecutivo. Ya ese rey se parece mucho a lo que van a hacer después los presidentes en las repúblicas, pero esto tampoco duró demasiado. Vámonos a 1792. Mientras todo esto sucedía en Francia y mientras el rey había sido prácticamente secuestrado, escoltado hasta París, privado de derechos, recluido, metido en prisión, en la práctica metido en prisión, y luego puesto como un monarca constitucional, pues las otras casas reales están viendo esto y están amenazando, particularmente, repito, Austria y también Prusia. Están amenazando, están diciendo, bueno, pero ¿aquí qué? ¿Qué va a pasar con este movimiento? ¿Esto hasta dónde va a llegar? Tratando de adelantarse a los acontecimientos,
El 20 de abril de 1792, la Asamblea Nacional declara la guerra a Austria, porque se considera que Austria es el foco de la contrarrevolución. Entonces, no era directamente, no era animadversión contra Austria, sino más bien era proteger la revolución. Y este argumento de proteger la revolución es el que va a servir para todos los desmanes de esa época tan terrible a la que ya vamos a llegar pronto, que se llama la época del terror. Entonces se declara la guerra a Austria. El 10 de agosto del 92 se presenta una insurrección popular en París que se conoce como la Jornada del 10 de agosto. Se constituye una comuna insurreccional. ¿Quiénes estaban detrás de esto? Es decir, para quienes gusten de la historia, pues esto es para verlo con más detalle. Porque a mí no me vengan a decir que el pueblo y el pueblo y el pueblo. Al pueblo lo organiza gente, al pueblo lo alebresta gente, al pueblo lo dirige gente. Entonces hubo quienes supieron despertar los ánimos populares y el 10 de agosto de 1792 se levanta ese movimiento, esa comuna llamada Comuna Insurreccional en París. El pueblo se toma el Palacio de las Tullerías, que era la residencia de los reyes, y cae la monarquía constitucional. Entonces la monarquía constitucional duró más o menos de septiembre del 91 hasta agosto, de 1792, menos de un año. Eso fue lo que duró. Desde ese momento, la familia real, propiamente desde el 13 de agosto, la familia real queda en calidad directamente de prisioneros. Son prisioneros. Es aquí donde surge una figura, un joven abogado, filósofo, estudioso, muy ambicioso, el famoso Maximilien de Robespierre. El 17 de agosto, Robespierre, con un verbo encendido, hace ver que la revolución está en peligro, hace ver que la virtud que se ha conseguido hasta ese momento se va a perder. Bueno, pinta las cosas del modo más terrible y logra la autorización para que se cree en agosto de 1792 el primer llamado Tribunal Revolucionario. Ya habíamos dicho que desde la toma de la Bastilla, el Poder Judicial había salido de la Casa Real. Pues era cosa de tiempo, y fue lo que sucedió, para que un hombre como Robespierre dijera, pues el Poder Judicial lo ejercemos nosotros. A eso lo llaman Tribunal Revolucionario. Esta va a ser una constante en muchos otros sitios. Lo mismo va a suceder en Cuba, lo mismo va a suceder en Nicaragua, pues por supuesto, ya mucho tiempo después. Lo mismo va a suceder en China. Es decir, donde llega este tipo de movimiento, siempre pasa lo mismo. Es decir, hay que ajusticiar, y hay que ajusticiar mucha gente. Pero ese ajusticiar se convierte en que hay que ejecutar a mucha gente, porque la revolución está en peligro. Ese va a ser el argumento permanente de Robespierre. El 21 de septiembre, Luis XVI es destituido como rey, la monarquía es abolida en Francia, digamos, se ha completado el proceso, y se proclama, 21 de septiembre de 1792, se proclama la República. Ya esto no es una monarquía, este no es un reino, esto es una república. El 21 de enero de 1793, es decir, ¿cuántos meses es eso? 4 meses después, es ejecutado Luis XVI en la Plaza de la Revolución. Abolida la monarquía, hay que acabar con el monarca. Si uno mira un poco, con un poquito más de detalle, por qué era necesario, según la mente de ellos, ejecutar al monarca, la razón es casi simbólica. Mientras haya un monarca, habrá gente que trate de aglutinarse en torno a él para hacer volver el pasado. Entonces, no es tanto por las culpas de una persona conocida en la historia como Luis XVI, ni van a ser las culpas de una reina llamada María Antonieta, una de las mujeres más calumniadas de la historia de la humanidad. La peor de las calumnias contra ella, que es muy famosa, es aquella de que cuando había las protestas porque no había pan, María Antonieta decía, bueno, pues si no hay pan, que coman tortas, como ejemplificando la absoluta insensibilidad de ella.
Pero es que el odio hacia María Antonieta era por muchas causas. María Antonieta era de origen austríaco. Entonces, Austria es el enemigo, María Antonieta es de origen austríaco y sobre todo, no se puede tolerar que quede la reina. Pero eso llegará muy pronto. Entonces, el 17 de septiembre, me estoy adelantando un poco, el 6 de abril del 93 se establece el llamado Comité de Salvación Pública. Salvación pública, ¿qué significa eso? Estamos en peligro, tenemos que salvarnos. ¿Y salvarnos qué es? Acabar con los enemigos. ¿Y qué es acabar con los enemigos? Guillotina, guillotina y guillotina. Robespierre, el 27 de julio del 93, se une a ese, o es admitido en ese Comité de Salvación Pública, y a partir de ahí las cosas van a tomar un curso absolutamente trágico. El 17 de septiembre, la convención, acuérdate que fue declarado, en 1792 fue declarada la República por una convención nacional. Bueno, esa convención, ellos utilizaron muchos nombres, ¿no? Club, amigos, asamblea, pero siempre son agrupaciones de personas. Entonces, la convención de septiembre del 92 había declarado la República. La convención, esa misma convención así llamada de 1793, va a aprobar lo que se llama la ley de los sospechosos. La ley de los sospechosos es exactamente lo mismo que hizo la KGB en Rusia y es lo mismo que se ha hecho en muchos otros sitios. Por eso digo que la Revolución Francesa no es solo un hecho, es un patrón de comportamiento que luego se va a repetir en muchos otros sitios. La ley de los sospechosos de septiembre de 1793 inaugura lo que se conoce como el régimen o el reino del terror. Efectivamente, el 16 de octubre, pues había que ejecutar a una sospechosa, María Antonieta. Después de rodearla de calumnias y todo eso, pues es ejecutada. Una vez más, aunque se dijeron calumniosamente cosas en contra de ella, realmente lo que se estaba decapitando no era una mujer, como antes se había decapitado al esposo, a Luis XVI. Lo que se estaba decapitando era la posibilidad de un retorno a la monarquía. Eso fue lo que se quiso. Bueno, pasemos a 1794. Se declara abolida la esclavitud en las colonias francesas. Esto es en febrero. Y el 10 de junio de 1794, el calendario había cambiado. Por eso aparecen unas fechas, van a aparecer unas fechas con nombres extraños. Entonces había un mes que se llamaba el mes pradial. Ellos tenían esos nombres, mes florial, mes pradial y ese tipo de nombres. La revolución, una de las cosas que quiso hacer fue cambiar el calendario y entonces empezar a contar de nuevo los años. No vamos a contar los años desde Cristo, qué Cristo ni qué nada. Vamos a contar los años desde la revolución porque con nosotros empieza el mundo. Era más o menos esa la manera de pensar. Entonces el 10 de junio, en calendario nuestro, 22 del mes pradial, dentro del calendario que ellos llevaban, se aprueba una ley que se conoce como la ley del gran terror. Y ahí sí que se multiplican las ejecuciones. Son miles y miles de personas. Detrás de muchas de esas ejecuciones está Robespierre. Es él, con su formación jurídica, con su formación de abogado, el que una y otra vez ve peligros en todas partes. Acuérdate, la ley de los sospechosos. Ve peligros en todas partes. Y si hay peligros en todas partes, hay que eliminarlos y eliminar a este. Incluso hay caricaturas de la época. Hay una que, bueno, como toda caricatura, tiene de chistosa y tiene de cruel. Hay una caricatura impresionante que muestra un París vacío porque ya ejecutaron a todo el mundo. El único que quedaba era el verdugo. Y entonces está Robespierre guillotinando al verdugo para quedarse él solo. El odio hacia Robespierre tenía que producir consecuencias y él, que había llevado a la muerte a tanta gente, entonces es ejecutado también en 1794, el 27 de julio. Ese es el gran terror. Cuando llega 1795, podríamos decir que Francia no soporta más ese baño de sangre. Hay que buscar otra posibilidad, hay que buscar otro modo. Y ese otro modo es lo que se conoce como el Directorio. En 1795,
que supuestamente es el año 3 de este nuevo régimen, en 1795 se aprueba el régimen del Directorio, se da por concluido el gobierno revolucionario de la llamada Convención y se restablece el sufragio. El 26 de octubre oficialmente se declara disuelta la Convención Nacional y empieza a gobernar el Directorio. El Directorio tenía varias personas, me parece recordar que eran unas 5 personas, y la idea es que estas personas, estos líderes de una tendencia un poco más de centro, un poco más conservadora, pues dicen, bueno, tampoco hay que matar tanto, ¿no? Tampoco tanto. Pero el Directorio tampoco va a durar demasiado. En 1796, en marzo, un joven general llamado Napoleón Bonaparte es elegido general en jefe del ejército francés en Italia. Y entre otras cosas, pues Napoleón era un genio militar. Logra importantes victorias y se le ocurre a este hombre crear lo que él llamó la República Cisalpina. Pero lo más importante no fueron sus victorias en Italia, sino que desde esa un poco ficticia República Cisalpina, Napoleón logra vencer al archienemigo que Francia tenía en ese momento, que era Austria. Con la derrota de Austria en marzo de 1796, Napoleón automáticamente aparece como el gran líder que necesitaba la gente. Hay una opinión que tenemos algunos, no necesariamente la comparte todo el mundo. Esa opinión es que a pesar de toda la drasticidad y la crueldad y la imposición de la República, siempre quedaba una especie de nostalgia de monarquía. Había un vacío que no se había llenado. Y ese vacío es el que de algún modo viene a llenar Napoleón, un hombre genial, fuerte, estratega, victorioso y, como parece que a veces es juzgado virtud, arrogante. Napoleón Bonaparte, con todas esas victorias, en marzo de 1796, es claramente el único líder grande que se puede decir que tiene Francia en ese momento. El 10 de mayo es una fecha interesante en 1796 porque es como el fin de la izquierda radical. Había un grupo de personas, entre los cuales estaba un Gracchus Babeuf y un Sylvain Maréchal, que eran los que proponían incluso la eliminación de la propiedad privada. Este dato es interesante. Este Sylvain Maréchal, fue el mismo que creó el calendario ese que hemos dicho que tenía nombres como Floreal y Pradial y todas esas cosas, Brumario. Es el que creó ese calendario, un calendario supuestamente lógico, matemático, científico, no como esas cosas que venían del tiempo de los romanos. Este Maréchal, pues se había radicalizado cada vez más y había llegado al extremo de lo que es propiamente el comunismo. Vamos a abolir la propiedad privada. El 10 de mayo de 1796, pues va a desaparecer ese grupo. La policía interviene y esa célula, que es como la primera gran célula comunista de la historia, pues es derrocada y de hecho son, como se dice ahora, neutralizados. Es interesante este vínculo. Por favor, tengan en cuenta esa fecha, 1796, célula comunista en Francia, y los líderes eran Gracchus Babeuf y Sylvain Maréchal. En 1799, 3 años después, se consuma lo que todos estaban esperando. El 9 de noviembre se da el golpe de Estado de Napoleón contra el Directorio. Y en ese momento se inicia un nuevo régimen que se conoce como el consulado, un poco evocando los antiguos modos de gobierno de los romanos, ¿no? Que tenían sus cónsules. Y Napoleón entonces es el primer cónsul de la República, supuestamente tenía un par de cónsules al lado, los cuales no podían mandar nada sin él, o sea que él era realmente el que hacía todo. Ese es el recorrido, ese es el tortuoso, sangriento, ¿qué otro nombre podemos utilizar? En muchos aspectos, doloroso proceso, caminar de Francia durante estos años
desde 1788, aquella manifestación o protesta de las Tejas en Grenoble, hasta la proclamación del consulado con Napoleón Bonaparte en 1799. Luego esto tendrá grandes consecuencias porque las pretensiones de Napoleón no eran solamente que creciera Francia. Lo primero que a él le interesaba era crecer él en su dominio sobre toda Europa. El hombre soñó con una Europa que fuera totalmente a sus pies y por consiguiente, pues entonces va a presionar y de hecho a invadir el norte de España y adueñarse de Italia y de Austria y bueno, esa es la historia napoleónica. Vamos a dejar por aquí en este programa, creo que hemos hecho un recorrido interesante donde hemos visto fechas y hemos visto sobre todo las consecuencias de una sociedad que a toda costa trata de descubrir qué quiere ser. Las voces son demasiadas, las propuestas son demasiadas, las soluciones muy pocas. ¿Qué produjo todo esto? Muchísima sangre, muchísimo dolor, muchísima muerte, pero definitivamente hubo cosas que quedaron en el pasado. Las monarquías, no solo la de Francia, nunca volverían a hacer lo mismo y el mundo tendría grandes cambios. Algunos de esos cambios, por supuesto, los vamos a ver de un modo muy evidente, los vamos a ver en el siglo XIX. En nuestro próximo programa, pues vamos a hablar del desarrollo paralelo de una filosofía ya radical y totalmente atea, incluso antiteísta, y el surgimiento de una propuesta política y económica que es el marxismo y que luego va a tener ecos en el siglo XX, no solo como marxismo, sino como neomarxismo. Ahí vamos conociendo el origen de las ideas políticas de nuestro tiempo. Gracias por su atención y hasta la próxima, si Dios permite.